Lucía dijo que sí al matrimonio, en el preciso instante en que planeaba confesarle al hombre frente a ella que su verdadero apellido podría arruinarle la vida. Pero cuando los ojos grises y fríos de Gabriel Montes la miraron fijamente bajo el alero cubierto de polvo, lo que escuchó con más claridad no fue el latido de su corazón, sino el sonido del viento del oeste azotando los campos, como si ese cielo inmenso también le preguntara ¿hasta qué punto una mujer debe estar desesperada para atreverse a canjear su destino con un sí tan apresurado? El pueblo de Santa Aurelia entraba entonces en el final del invierno, ese tipo de final de invierno en el oeste, que no es precisamente de nieve espesa y blanca como en los libros, sino de vientos afilados, tierra dura, hierba quemada de un color miel oscuro, y un cielo tan amplio y frío que una persona solitaria caminando por la calle principal tendría la sensación de ser tan pequeña como una mota de polvo olvidada a los pies de Dios. Santa Aurelia no era grande. Solo tenía una estación baja construida con ladrillos de escoria, una iglesia de cal amarilla ya vieja, un salón con las luces encendidas hasta tarde, algunas tiendas de forraje, una pequeña oficina de correos, un hospedaje de 2 pisos con techos de zinc que vibraban cada vez que soplaba el viento fuerte y, más al norte, los ranchos esparcidos como barcos solitarios en un mar de hierba. Las personas que vivían aquí se conocían todas, o al menos conocían las historias de los demás. Sabían quién había perdido ganado en la sequía del año pasado, quién debía dinero por las semillas, quién era viudo, quién tenía un hijo por casar, quién bebía peor en la taberna y a quién no se debía molestar si se quería vivir en paz. Por eso, la aparición de una mujer extraña con una maleta de cuero vieja, un abrigo negro cubierto del polvo del camino, guantes gastados en las yemas de los dedos y la mirada de alguien que no ha dormido tranquila en mucho tiempo, se convirtió de inmediato en un asunto más observado que el propio tren con 2 horas de retraso de esa tarde. Lucía llegó a Santa Aurelia en un atardecer casi sin sol, trayendo consigo una pequeña maleta, un sobre envuelto en tela encerada escondido bajo el forro de su abrigo y un nombre falso al que había tenido que aprender a responder, como si le perteneciera desde la infancia. Le dijo a la dueña del hospedaje que su nombre era Lucía Moreno, que venía del este para buscar trabajo de costura o de ayudante en los ranchos grandes. La dueña del hospedaje la miró con los ojos de una mujer que ha vivido lo suficiente para reconocer que la verdad nunca viaja sola con una apariencia tan cansada. Pero en Santa Aurelia, una semana de pago por adelantado seguía siendo el lenguaje más fácil de entender. Lucía recibió una habitación estrecha con vista al establo de atrás, con solo una cama individual, un lavabo de porcelana con el borde astillado y una ventana pequeña por donde siempre se colaba arena fina entre las rendijas de madera. Debería haberse sentido afortunada por tener finalmente un lugar donde descansar tras 3 días de cambiar de carruajes, trenes y nombres. Pero en esa misma primera noche, cuando el viento golpeaba continuamente la ventana como una mano que llama sin descanso, Lucía escuchó en el vestíbulo a 2 hombres preguntando a la dueña del hospedaje si había alguna mujer que viajara sola desde San Felipe. No mencionaron su nombre. Solo preguntaron por una mujer joven de cabello oscuro, que podría llevar papeles que no le pertenecían. Al oír eso, las manos de Lucía, que abotonaban su camisón, temblaron tanto que tuvo que sentarse en el borde de la cama para no desplomarse. Sabía que vendrían. Solo que no esperaba que fuera tan rápido. También sabía que lo que necesitaban no era a ella. Al menos no en primer lugar. Lo que querían era el sobre envuelto en tela encerada, cosido en el forro de su ropa. La carta que contenía la copia del Último Testamento de don Esteban Valdés. El hombre que acababa de morir hacía 12 días bajo el techo de la casa grande en San Felipe, a quien todo el este llamaba el respetado patrón, mientras que Lucía no sabía si llamarlo padre, o el hombre que había hecho que su madre viviera toda la vida como una sombra. La madre de Lucía había sido sirvienta en la mansión Valdés antes de convertirse en la amante oculta del patrón. En tierras como esas, que los hombres ricos guardaran a sus mujeres en una casa aparte en las afueras del pueblo no era algo extraño.
Lo extraño fue que la madre de Lucía diera a luz a una hija con los ojos grises idénticos a los de don Esteban. Tanto que desde pequeña ella entendió que era un secreto que caminaba en dos piernas. Un secreto al que no se le permitía aparecer donde hubiera invitados. Mesas largas o ceremonias dominicales. Su madre nunca hablaba mal de don Esteban frente a ella, pero su silencio amargo cada vez que la casa principal celebraba una fiesta, le enseñó a Lucía más que cualquier relato. Creció en la pequeña casa detrás del jardín de naranjos. Aprendió a leer y escribir gracias a una vieja monja compasiva, y se le enseñó que para sobrevivir, las mujeres deben ver la puerta cerrada antes de que su frente choque contra ella. Cuando su madre murió de fiebre pulmonar, don Esteban no llevó a Lucía a la casa principal como se les suele prometer a los niños. Solo le pagó los estudios en un convento internado por unos años. Y luego, cuando cumplió 17, la llamó de vuelta a la mansión para trabajar como secretaria personal en la oficina de registros, como si la forma más amable de compensar a una hija fuera del matrimonio fuera darle un escritorio, una pluma y decirle que nunca olvidara su posición. Lucía vivió los años siguientes como una sombra con letras, registrando contratos de ganado, escrituras de tierras, correspondencia con el distrito e incluso sumas de dinero que nunca se escribían claramente en palabras. Cuanto más crecía, más entendía que los Valdés no eran ricos solo por la hierba, las vacas y el clima. Eran ricos por el agua, por el control de las pequeñas acequias que conducían a los pastizales secos, por los papeles que hacían que la tierra de uno de repente perteneciera a otro, por los apretones de manos con jueces, diáconos y hacendados. Lucía entendía, pero no tenía poder para hacer nada más que seguir escribiendo los números y símbolos que le ordenaban copiar, hasta la noche en que don Esteban agonizaba. Mientras su esposa oficial y sus dos hijos legítimos se disputaban las llaves de la caja fuerte, él pidió ver a Lucía a solas. Tal vez la muerte hace que los hombres se arrepientan un poco tarde. O tal vez solo tenía miedo de bajar a la tumba sin arreglar el resto de los pecados de su vida. Dijo con voz entrecortada que había una cláusula en el testamento que nadie conocía. Una porción de tierra en el oeste, cerca de Santa Aurelia, junto con el derecho de explotación de un pequeño manantial al pie de la colina cielo bajo. No pertenecía a sus dos hijos oficiales, sino que le era legada a la hija que lleva mis ojos. No por amor, admitió, sino por la deuda con su madre. Pero esa copia de la cláusula, si caía en manos de la esposa legítima y los hijos, sería quemada antes de que el notario del distrito pudiera verla. Entonces le entregó el sobre envuelto en tela encerada y le ordenó huir antes del amanecer. Si quería vivir, no debía confiar en los Valdés. Si quería conservar esa tierra, debía ir a Santa Aurelia. Buscar al viejo abogado llamado Padre Ignacio en la iglesia, o al hombre de apellido Montes en el rancho del norte. Luego murió, antes de que el día aclarara por completo. Solo una hora después, Lucía escuchó al hijo mayor ordenarle al mayordomo buscar los papeles que el padre le entregó a esa mujercita. Ella no lloró. Tampoco se despidió de la casa en la que creció. Se fue por la puerta de la cocina trasera, llevando su maleta pequeña. Un nombre falso y el sobre que podría cambiarle la vida o matarla. 3 días después, Santa Aurelia apareció bajo un cielo gris, y el hombre de apellido Montes que don Esteban mencionó finalmente apareció en su vida. No en la iglesia ni en la oficina del distrito, sino en el porche del hospedaje la tarde del lunes, justo cuando los 2 extraños de San Felipe acababan de volver a indagar. Gabriel Montes era más alto de lo que imaginaba, delgado y recio como un viejo roble que ha soportado demasiado viento. Vestía un abrigo de cuero viejo, botas cubiertas de polvo y sus ojos grises eran tan fríos que a primera vista parecían casi inexpresivos. No era guapo al estilo de los jóvenes, pero en él había la autoridad de un hombre que ha sobrevivido por su propia mano
a suficientes pérdidas como para no tener que demostrar nada a nadie. Al oír a la dueña del hospedaje mencionar a los dos hombres que preguntaban por una mujer que viajaba sola desde el este, su mirada se movió muy levemente y se detuvo en Lucía por un tiempo más prolongado. ¿Es usted a quien envió Valdés?, preguntó, con voz baja, directa y sin cortesía alguna. Lucía estuvo a punto de negarlo, pero el cansancio de 3 días de huida, sumado a la sensación de que las manos del destino apretaban su cuello, hizo que solo tuviera fuerzas para preguntar: si digo que sí, ¿a quién me entregará usted? Gabriel la miró. Por mucho tiempo. Tanto que ella pensó que acababa de cometer el mayor error de su vida. Luego respondió: depende de si lo que trae son problemas o la verdad. Esa respuesta debería haber hecho que ella se alejara. Sin embargo, por alguna razón, hizo que la última pizca de fuerza que le quedaba alzara la cabeza. Y justo en esa noche, cuando los dos hombres de San Felipe regresaron con una orden de arresto falsa, y la dueña del hospedaje amenazó con no retenerla más por miedo a arruinar su negocio, Gabriel dijo con voz casi de fastidio que si ella quería permanecer bajo este cielo del oeste el tiempo suficiente para respirar, debía tener un nombre que los demás no se atrevieran a tocar. No mañana. Esta misma noche. Cásese conmigo, dijo, como si propusiera un trato de negocios más que un matrimonio. Y Lucía entendió que su historia acababa de cruzar una línea sin retorno. La forma en que Gabriel propuso el matrimonio no tuvo nada de romántica, pero precisamente esa crudeza hizo que Lucía lo viera mucho más peligroso que cualquier palabra dulce. No se arrodilló. No llevó flores. No usó las frases que los hombres suelen pedir prestadas para ocultar sus verdaderas intenciones. Solo se paró frente a ella en la pequeña sala del hospedaje, donde las lámparas de aceite en la pared hacían que todas las sombras se alargaran y se deformaran, y dijo que una mujer sola siendo perseguida pronto sería sacada del pueblo con cualquier excusa, mientras que la esposa de Gabriel Montes al menos obligaría a los que venían detrás a calcular mejor antes de actuar. Santa Aurelia lo respetaba no porque fuera el más rico de la región, sino porque era el último que aún lograba mantener el rancho Montes tras 10 años de sequía, tras un incendio que mató a su padre y tras la misteriosa muerte de su hermano en el Paso del Norte. Se decía que Gabriel era huraño, frío y que no creía en el amor desde la primavera, en que su prometida murió durante un parto prematuro. Precisamente por eso, la noticia de que se casaba con una mujer extraña del este seguramente haría murmurar a todo el pueblo. Pero ese murmullo era una capa mucho mejor que dejar que se llevaran a Lucía en la noche. «No necesito que me ame», dijo, con la mirada directa y cansada. «Solo necesito que entienda que esta es la forma más rápida de mantenerla viva, hasta ver qué hay realmente en ese sobre». Lucía debería haberse sentido insultada. Pero lo que la dejó en silencio fue el matiz tan leve en su voz al decir la palabra viva. No era lástima, sino esa dureza propia de quien ha visto a demasiadas personas morir por llegar un paso tarde. Ella le preguntó por qué la ayudaba, cuando don Esteban Valdés seguramente no era el tipo de persona a quien alguien debiera gratitud. Gabriel guardó silencio un momento y respondió que él no le debía nada. Pero que el apellido Valdés apareciera en ese momento no podía ser casualidad. Hay deudas de tierra bajo el cielo del oeste que se creían ya enterradas. Pero basta un papel fuera de lugar para que todos los viejos huesos vuelvan a emerger de la tierra. Lucía entendió que él tampoco lo decía todo. Eso la hizo dudar aún más. Pero la duda de quien está acorralado siempre debe ir después de la necesidad de sobrevivir. Y así, bajo la presión del tiempo, de la orden de arresto falsa y del viento nocturno golpeando la ventana como si quisiera empujarla a la calle, Lucía asintió. A la medianoche, el cura de la iglesia de Santa Aurelia celebró una ceremonia tan simple que parecía más un trámite que una unión matrimonial.
La dueña del hospedaje y Rosario, la vieja cocinera del rancho Montes, actuaron como testigos. Gabriel puso un viejo anillo de plata en su mano. El anillo era demasiado grande, así que él tuvo que envolver un pequeño hilo fino en su interior. Cuando el cura le preguntó si era voluntario, Lucía respondió que sí, con una voz tan tranquila que ella misma no se reconoció, solo cuando firmó con el nombre Lucía Montes en el registro de la iglesia. Las yemas de sus dedos comenzaron a enfriarse. No era por miedo al matrimonio, sino por entender que desde ese momento el secreto que cargaba se había metido de lleno en la vida de otro hombre. El rancho Montes estaba al norte de Santa Aurelia, a casi una hora de carruaje del pueblo, al pie de unas colinas suaves donde el cielo parecía más amplio que cualquier lugar que Lucía hubiera visto jamás. Durante el camino de regreso, se sentó junto a Gabriel, en el asiento del carro, con la mano puesta sobre su maleta, los ojos mirando los campos de hierba dorada que pasaban bajo la luz de una luna delgada, y sintió que se alejaba de una versión antigua de sí misma, más rápido que cuando huyó de San Felipe. No era porque lo amara, ni siquiera estaba cerca de eso, sino porque por primera vez en muchos días no tenía que mirar por encima del hombro para ver si alguien la perseguía. Esa seguridad temporal era peligrosa a su manera. Hacía que las personas se debilitaran justo cuando deberían estar alerta. La casa principal del rancho Montes apareció con su techo de madera oscura, porche amplio, ventanas altas con vista al pastizal y un gran olmo con la mitad del tronco seco que se alzaba como un testigo milenario de alegrías y tristezas. Rosario abrió la puerta, con las manos en las caderas, mirando a Lucía mientras negaba con la cabeza como si ya tuviera preparado un discurso para lamentarse de que los hombres siempre traen más problemas a casa justo cuando la harina está por acabarse. Pero no dijo eso. Solo le entregó a Lucía una lámpara de aceite. Le dijo que la habitación del este ya estaba lista, el agua caliente preparada, y que si iba a llorar, que recordara no hacerlo demasiado fuerte porque las paredes de esa casa eran delgadas. Esa frase tosca hizo que Lucía estuviera a punto de reír por primera vez en semanas. La habitación del este no era lujosa, pero estaba limpia. Tenía una cama grande cubierta con una manta de lana marrón, un armario de madera de roble, una jofaina con agua caliente humeante y una ventana que miraba hacia los pastos bajos. Sobre la mesa junto a la cama había un jarrón de cerámica con ramas de salvia seca. Nadie se lo dijo a Lucía, pero adivinó de inmediato que esa había sido la habitación de la prometida muerta de Gabriel. Hay habitaciones que guardan recuerdos como guardan aromas. Alguien nuevo que entra lo reconoce de inmediato, aunque nadie se lo cuente. Precisamente eso hacía que su presencia allí fuera, a la vez ligera y pesada. No era una esposa real, pero tampoco era completamente una invitada. Mientras ella aún estaba en medio de la habitación sin saber dónde poner su maleta. Gabriel apareció en la puerta. No entró del todo. Solo se quedó apoyado en el marco, diciendo que a partir de mañana la gente del pueblo pronto sabría que se habían casado, y ella debería dejar que la vieran allí de forma natural. Diría que era una pariente lejana de un conocido del este, que tuvo problemas tras la muerte de su padre, y por eso él la ayudaba. No le mencione el apellido Valdés a nadie, dijo, ni siquiera a Rosario, a menos que sea estrictamente necesario. Lucía le preguntó por qué odiaba tanto ese apellido como para no querer mencionarlo en voz alta en su casa. Esta vez Gabriel no lo esquivó del todo, pero tampoco lo contó completo. Solo dijo que su padre había muerto por una disputa de agua en la que el nombre Valdés estaba involucrado lo suficiente como para que él no lo olvidara. Luego guardó silencio, como si esa frase hubiera ido más allá de lo que pretendía para una mujer que acababa de casarse con él por estar acorralada. Precisamente esa economía de palabras hizo que Lucía entendiera una cosa más. El sobre bajo su ropa no solo amenazaba sus bienes o su libertad, tocaba directamente una vieja herida de él. Y si la verdad en su interior era como ella sospechaba, algún día Gabriel se vería obligado a saber que la mujer que acababa de salvar de las manos de los demás era precisamente la hija
a la que no se le permitió llevar el nombre del hombre que podría haberle robado la vida a su padre. Ese pensamiento permaneció en medio de la primera noche en el rancho Montes como una hoja delgada bajo la almohada. No durmió profundamente, despertándose varias veces por el viento o por el sonido de los pasos de Gabriel por el pasillo. Cada vez que ocurría, se recordaba a sí misma que esto era solo un acuerdo, un refugio temporal, un matrimonio construido para ganar tiempo. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando bajó a la cocina y vio sobre la mesa café caliente, pan de maíz cortado a la mitad y una nota de Gabriel que decía que se había ido temprano al campo, Lucía sintió en su pecho una extraña sensación. No era amor, sino algo más peligroso para alguien que intenta mantener su corazón intacto: el ablandamiento. El primer peligro llegó más rápido de lo previsto, solo 2 días después de la boda, cuando Lucía ya había empezado a memorizar la posición de los estantes de platos en la cocina. Sabía que a la yegua gris del establo de la izquierda le gustaba que le acariciaran el puente de la nariz, y sabía que Rosario refunfuñaba más cuando estaba preocupada. Un carruaje negro del pueblo se detuvo frente a la puerta del rancho. El que bajó fue el diácono del distrito encargado de la zona de Santa Aurelia, junto con un hombre vestido demasiado formal para el polvo del oeste. Se presentó como Esteban Valdés Jr., el hijo primogénito de don Esteban. Solo al ver ese rostro, la sangre en el cuerpo de Lucía se heló. Nunca había sido cercana a sus medio hermanos. Conocían su existencia como se conoce una mancha en la familia, sin necesidad de decirlo directamente, pero sin olvidarlo nunca. Esteban Jr. tenía los ojos negros de la esposa legítima, la mandíbula dura y una sonrisa del tipo que siempre cree que lo que su padre dejó debe pertenecerle por derecho. Dijo que no venía por ninguna hermana perdida. Dijo que perseguía a una secretaria fugitiva que había robado documentos de la familia Valdés y que había oído que una mujer extraña del este acababa de ser acogida y casada apresuradamente por Gabriel Montes. La forma en que enfatizó la palabra casada, como si hablara de una transacción comercial, hizo que Rosario golpeara con fuerza la olla de sopa en la estufa. Gabriel salió a recibirlos al patio, con una calma que daba miedo. No dejó que Lucía saliera, pero desde la ventana de la cocina, ella veía claramente cada gesto. Esteban Jr. mostró una orden, diciendo que el distrito tenía derecho a registrar la casa en busca de documentos. Gabriel recibió la orden, leyó despacio cada línea y la devolvió, diciendo que esa orden solo tenía efecto en el hospedaje y la estación. No incluía propiedad privada registrada bajo su nombre. El diácono del distrito estaba visiblemente confundido. No tenía el valor para violar la ley tan flagrantemente a plena luz del día mientras Rosario, los 2 vaqueros e incluso el peón del rancho de enfrente miraban. Esteban Jr. no se enfadó. Solo miró fijamente hacia el espacio de la puerta de la cocina donde Lucía estaba oculta tras la cortina, como si supiera que estaba allí, y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Cualquier papel tiene su precio. A veces ese precio es más alto de lo que imagina. Señora Montes. Esa frase hizo que sus manos apretaran el borde de la mesa hasta que los nudillos quedaron blancos. Porque tenía razón. El precio de ese sobre no era solo dinero. Era sangre, era el apellido, era la verdad y, muy probablemente, era también el hombre que estaba parado en el patio por ella. Cuando el carruaje negro se alejó, el polvo se levantó tras las ruedas como la señal de una tormenta que apenas estaba en su primera mitad. Gabriel entró a la cocina, miró a Lucía por más tiempo de lo habitual y dijo: «Volverán. Pero la próxima vez no será solo para asustar». Esa fue también la primera vez que le preguntó de verdad, muy directamente: «En ese sobre, además de tierra y agua, ¿hay algo relacionado conmigo?» Y Lucía, la persona que desde el principio solo pretendía guardar el secreto lo suficiente para salvarse, de repente entendió que este juego ya no le daba el derecho a guardar silencio, pero decir la verdad podría hacer que él la odiara. No decirla podría matarlo. Precisamente en ese momento,
Su historia pasó de la cautela a un vínculo mucho más doloroso, estar juntos frente a un secreto que, con solo abrirse, podría hacerles perder a ambos lo que aún no habían tenido tiempo de nombrar. Lucía no respondió a Gabriel ese mismo día, no porque quisiera seguir engañándolo, sino porque por primera vez en su vida entendió cómo la verdad puede doler más que cualquier mentira. El atardecer caía muy despacio sobre el rancho Montes. El viento soplaba sobre el pastizal, haciendo que los arbustos de salvia se inclinaran, y el sol se ponía tras la colina cielo bajo como una delgada franja de fuego que se extendía hasta el borde del cielo. En la cocina que olía a pan de maíz tostado y caldo de pollo, Rosario intentaba mantener una atmósfera normal, regañando al joven ayudante torpe por dejar caer una cuchara. Pero la tensión seguía presente, tan clara como una soga tirante en el cuello de un caballo. Gabriel comió menos de lo habitual. Lucía también. Di Rosario al final miró de un lado a otro un rato y dijo que si ambos planeaban tragarse ese silencio junto con la cena, que al menos no hicieran que ella se atragantara también. Esa frase casi hizo que Lucía riera. Pero la risa no salió. Tras la cena, Gabriel salió al porche delantero a sentarse solo, justo en el lugar desde donde podía mirar hacia el pastizal y el camino que conducía al pueblo. Lucía permaneció en la sombra de la cocina bastante tiempo, mirando su espalda y preguntándose por qué un hombre que originalmente no gustaba de meter a nadie en su vida estaba dispuesto a poner todo su rancho en problemas solo por una mujer extraña de la que debería haberse alejado. Podía ser solo integridad. Podía ser la deuda con el padre muerto por la disputa del agua. Podía ser una soledad tan grande que hacía que algunas personas de repente se compadecieran de quienes parecían aún más perdidos que ellos mismos. Pero había algo en la forma en que él la miraba desde la noche anterior que hizo que Lucía no se atreviera a mentirse más. Si decía la verdad, él no solo se vería arrastrado a un asunto de tierras. Sabría que la mujer que estaba bajo su techo era carne y sangre del hombre que podría haber robado indirectamente a su familia. Y eso podría convertir toda la pequeña ternura recién brotada en cenizas. Sin embargo, el silencio tampoco salvaba ya nada. A medianoche, cuando toda la casa dormía, Lucía sacó el sobre envuelto en tela encerada. Se sentó a la mesa de la cocina, bajo la débil luz de la lámpara de aceite, y abrió el resto de la parte que aún no se había atrevido a leer con detalle desde la noche en que murió don Esteban. Tal vez al destino le gusta mucho burlarse de las mujeres, dejando que las verdades crueles siempre estén al final de la página. Además de la cláusula sobre el pedazo de tierra cerca de Cielo Bajo, había una breve nota escrita a mano por don Esteban, confesando que años atrás le había comprado los derechos de agua al padre de Gabriel Montes en una transacción legalizada, gracias al distrito. Pero él sabía bien que el lado de los Montes en ese momento estaba acorralado por las deudas tras el incendio y no tenía realmente otra opción. Escribió además una frase que dejó las manos de Lucía gélidas. «El hijo de la casa Montes me odiará si lo sabe, pero lo que tomé de su familia ha alimentado a toda esta región». No había disculpa alguna, solo la actitud de un hombre anciano que aún creía tener el derecho de decidir el destino de los demás por razones pragmáticas. Lucía permaneció inmóvil mucho tiempo con ese trozo de papel. Así que lo que más temía ya no era solo una posibilidad vaga. Era la verdad hecha palabras. Y Gabriel, el hombre que dormía en la habitación al final del pasillo, tenía derecho a saberlo más que nadie. Pero el derecho a saber no significaba que él la mantendría a su lado tras escucharlo. En ese momento, Lucía comprendió de repente que no temía solo por su vida. Temía perderlo a él, no perder el refugio, no perder el apellido temporal que la protegía, sino perderlo exactamente a él. Perder su mirada serena en el porche. Perder el café que él le dejaba listo. Perder esa sensación de que, por primera vez en muchos años, bajo el cielo amplio y frío del oeste,
Había un lugar donde alguien esperaba su regreso antes de la cena. Darse cuenta de eso hizo que casi quisiera reír amargamente de sí misma. Una mujer perseguida, un matrimonio falso, un secreto capaz de matar, y ese corazón estúpido que aún tenía tiempo de ablandarse. El precio del amor a veces comienza así de silencioso. A la mañana siguiente, Lucía dijo la verdad. No eligió un momento hermoso. Tampoco había una forma hermosa de decirle a un hombre que su propio padre biológico había contribuido a asfixiar a su familia. Solo se paró en los escalones del porche delantero mientras Gabriel arreglaba las correas de una silla de montar, con la carta de don Esteban en la mano, el viento agitando el dobladillo de su falda y haciendo su voz más delgada de lo normal. Le contó que no era Lucía Moreno, sino Lucía Valdés, la hija fuera del matrimonio de don Esteban. Le contó sobre su madre, sobre la casa detrás del jardín de naranjos, sobre la noche de la agonía, sobre la cláusula del testamento y sobre la nota que mencionaba a su padre. No omitió nada malo que pudiera hacer que él la odiara menos, porque después de todo, la persona más cansada es aquella que debe vigilar cada una de sus palabras. Gabriel escuchó de principio a fin, sin interrumpir. Eso daba más miedo que el enojo. Solo cuando ella le entregó la carta, su mano apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La leyó muy despacio. Luego se quedó inmóvil, mirando fijamente el campo frente a él, como si de volverse a mirarla en ese momento fuera a decir algo que no pudiera retirar. El silencio que siguió se prolongó tanto que Lucía escuchó hasta el sonido del viento colándose entre la cerca y el latido irregular de su propio corazón en su pecho. Finalmente Gabriel hizo una sola pregunta. ¿Sabía esto antes de casarse conmigo? Lucía respondió que sí, pero que no lo supo todo con claridad hasta la noche anterior. Él asintió, muy levemente, y aún así dejó que la trajera aquí. La frase no tuvo gritos, no tuvo insultos. Por eso mismo dolió más. No preguntaba solo por la acción, preguntaba por la confianza, por el hecho de que ella hubiera entrado en su casa sabiendo que podría ser la encarnación de una herida que él nunca terminó de sanar. Lucía quiso explicar que no tenía otro camino, que había planeado decírselo, que incluso ahora cada palabra suya solo sonaba como una excusa. Pero todas las razones de repente se hicieron pequeñas ante su rostro que se cerraba. Gabriel no la echó de inmediato, solo dijo que necesitaba tiempo. Luego llevó la silla de montar al establo. Caminó hacia el pastizal del norte y no regresó hasta que casi oscureció. Durante todo ese tiempo, el rancho Montes se ensanchó de la forma más aterradora, amplio pero vacío. Rosario no preguntó nada, pero la forma en que golpeó el vaso contra la mesa y miró a Lucía con una mezcla de compasión y rabia demostró que entendía que todo había tomado un mal rumbo. Cuando Gabriel regresó, el barro llegaba hasta los bajos de sus pantalones y su mirada era aún más fría que por la mañana. Le dijo a Lucía que aún podía quedarse hasta que se resolviera el asunto del distrito, porque él no era el tipo de hombre que lanzaba a las mujeres a la calle al caer la noche. Pero de ahora en adelante, todo entre ellos debía ser claro. No más secretos, no más silencios selectivos, no más bondades ambiguas, basadas en medias verdades. Ese fue el límite que levantó para protegerse de lo que dolía más. Lucía escuchó sintiendo su garganta amarga. Quiso replicar que entre ellos originalmente nunca hubo nada más que un acuerdo. Pero el corazón no obedece a las frases lógicas. Solo reconoció que en cuanto el hombre al que apenas se había atrevido a amar de repente la alejaba medio paso, el mundo entero podía enfriarse varios grados, y justo cuando la relación entre ellos caía en ese pozo de malentendidos dolorosos, un nuevo desastre volvió a aparecer. Menos de 2 días después, un antiguo trabajador de la casa Valdés de San Felipe llegó a escondidas al rancho al anochecer, trayendo la noticia de que el testamento original había desaparecido de la caja fuerte del distrito, y que Esteban Jr.
Se preparaba para usar una copia falsa para demostrar que Lucía era solo una impostora que robaba documentos. Peor aún, declaró que Gabriel Montes se había confabulado con ella para apoderarse del manantial de Cielo Bajo. Significa que de ahora en adelante, Gabriel ya no era solo la antigua víctima. Se había convertido en el acusado en una historia ya fabricada, y para salvarse, Lucía se veía obligada a arrastrarlo más profundamente al mismo lodo que ella traía. La noticia de ese antiguo trabajador llegó en el momento en que el cielo pasaba del púrpura al negro, cuando se pensaba que el pueblo ya se había calmado tras la cena y las luces del salón apenas comenzaban a encenderse lo suficiente para atraer a los hombres cansados por el viento. Se llamaba Mateo Ruiz. Había cuidado los establos de la Casa Valdés por más de 10 años antes de que le rompieran el brazo en una disputa de pastos que Esteban Jr. calificó como un lamentable accidente. Una persona así no tenía motivos para arriesgarse a viajar hasta el rancho Montes en medio de la noche, si lo que traía no era lo suficientemente pesado. Rosario lo escondió de inmediato en la cocina trasera, donde el olor a pan recién horneado y cebollas salteadas resultaba muy discordante frente al rostro pálido y las manos temblorosas del hombre que acababa de cabalgar a través del viento. Mateo Ruiz contó brevemente, sin desperdiciar fuerzas en preámbulos, la caja fuerte del distrito en San Felipe había sido abierta 2 días después del funeral de don Esteban. El testamento anunciado a la familia era solo una versión resumida que no mencionaba a Lucía ni las tierras en Cielo Bajo, y el original que don Esteban leyó para ella en la noche de su agonía, casi con seguridad, había sido retirado antes de la certificación. La gente de Esteban Jr. ahora la buscaba frenéticamente no solo para recuperar la copia, sino para fabricar un expediente que dijera que ella era una hija falsa inventada por su madre con el fin de extorsionar a la familia Valdés. Si ese asunto se firmaba y sellaba ante el distrito, Lucía perdería no solo la tierra, sino también su estatus de testigo. En cuanto a Gabriel, por haberse casado con ella e impedir que la gente del distrito registrara su casa, sería arrastrado como cómplice. Ese era el tipo de golpe que los ricos suelen usar más. No matan primero a la persona, sino que matan su reputación para que al actuar, nadie quiera estar a su lado. Lucía escuchó sintiendo exactamente ese frío gélido que había temido desde el principio finalmente llegar. Ya no era un asunto personal entre ella y el apellido Valdés, o entre Gabriel y la vieja deuda. Esto se había convertido en una guerra de papeles, nombres y honor en la que las mujeres como ella siempre estaban en la posición más fácil de asfixiar. Gabriel estaba apoyado en el borde de la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro sumergido en la sombra de la lámpara de aceite. Desde que Mateo Ruiz empezó a contar, casi no parpadeó. Al oír la parte de cómplice, el ángulo de su mandíbula se apretó claramente. Lucía estaba casi segura de que diría algo como que esa era la razón por la que no debió involucrarse con ella desde el principio. Pero lo que la dejó más sorprendida fue lo que dijo después. Si Esteban Jr. quiere que el distrito crea que estoy confabulado, entonces se ha obligado a sí mismo a enfrentarme públicamente. Me cansan muchas cosas. Lucía. Pero no me cansa plantarme frente a cualquier hombre que tenga demasiada confianza en el dinero de su casa. No era una declaración de amor. Ni siquiera era seguro que fuera una palabra de perdón tras el impacto de hace unos días. Pero era la elección de seguir permaneciendo del mismo lado. Y solo eso bastó para que el corazón de Lucía doliera y se calentara al mismo tiempo de la forma más incómoda. Tal vez el amor maduro siempre sea así. No convierte todas las heridas en aire. Solo consiste en que una persona, después de haber sido lastimada por ti, todavía no te arroje a la boca del lobo para ahorrarse molestias a sí mismo. Desde esa noche, el rancho Montes entró en un estado similar al de una fortaleza silenciosa. Rosario bajó el colchón a la habitación de abajo para que Lucía estuviera cerca de la cocina. Mateo Ruiz durmió junto al establo y Gabriel apenas abandonó el área del porche tras la puesta del sol. Santa Aurelia seguía con su ritmo habitual fuera de allí.
pero en los pueblos del oeste. Bastaban 2 días para que los rumores crecieran como la maleza. La gente empezó a murmurar que Lucía no era ninguna pariente lejana, sino la mujer de la casa Valdés que huía con documentos para robar tierras. Otros decían que Gabriel Montes finalmente revelaba su naturaleza de seguir guardando rencor por la muerte de su padre, y por eso se había confabulado con la mujer para arrebatar el manantial de cielo bajo. Los rumores no matan a nadie de inmediato, pero hacen que uno se sienta solo muy rápido. Y precisamente, en esa atmósfera rodeada por miradas invisibles, la relación entre Lucía y Gabriel entró en su etapa más extraña. Estaban más cerca por ser atacados juntos, pero también más tensos porque el viejo dolor aún no había sanado. Él ya no evitaba mirarla como el primer día de su confesión, pero tampoco se había suavizado por completo. Las palabras entre ellos eran directas y cortas, como 2 personas cruzando un puente sobre un abismo, sin estar seguros de si el puente aguantará. Una noche, después de que Rosario se fuera a dormir y Mateo Ruiz saliera al establo a cambiar la hierba, Lucía le llevó a Gabriel una taza de café negro al porche delantero. El viento era frío. El cielo estaba lleno de estrellas bajas, y el sonido de los insectos entre los arbustos de espinas sonaba como un murmullo persistente de la tierra. Gabriel sostuvo la taza, dejando que su mano tocara la de ella un latido más de lo habitual antes de hablar. No sé qué hacer con el hecho de que sea su hija. No hubo reproche en esa frase, solo la verdad. Lucía se sentó en la silla de al lado. Miró hacia el pastizal oscuro y respondió que ella tampoco sabía qué hacer con el hecho de amar a alguien que tiene suficientes razones para odiar la sangre que corre por su cuerpo. Esta fue la primera vez que pronunciaba la palabra amor entre los dos, no como una confesión ardiente, sino como un suspiro muy cansado. Gabriel se volvió a mirarla. Largo tiempo. Como si esa palabra acabara de desgarrar el último trozo de tela con el que aún cubría sus emociones. No le devolvió el te amo de inmediato. Solo contó otra historia. A los 18 años, antes de que su padre muriera. Una vez llevó a su prometida llamada Elena a la colina Cielo Bajo y le prometió que construiría para ella una casa que mirara hacia el manantial al pie de la colina. Ella murió antes de que llegara la primavera, y ese manantial luego cayó por completo en manos de Valdés. Hay días en los que odio tu apellido más que a la muerte, dijo muy suavemente. Luego entras tú en mi casa, y todo se vuelve más difícil de odiar de lo que quisiera. Esa frase hizo que Lucía riera con tristeza, mientras las lágrimas salían al mismo tiempo. Porque, al final, eso era lo más sincero que él podía darle en ese momento. No una promesa de perdón, sino el reconocimiento de hasta qué punto el corazón de este hombre estaba siendo tironeado entre el pasado y el presente. Y justo en ese momento, cuando el sentimiento acababa de hacerse más claro, el sonido de galopes apresurados resonó desde la puerta exterior. No era un extraño, era el joven cartero del distrito, pálido, trayendo una citación oficial. Lucía Valdés y Gabriel Montes debían presentarse en la oficina del distrito de Santa Rosa en los próximos 3 días para responder a las acusaciones de apropiación de propiedad, falsificación de herencia y obstrucción de la justicia. La trampa se había cerrado lo suficiente. Si no iban, admitían por defecto. Si iban, caminaban directamente hacia el territorio del oponente. Y bajo el cielo del oeste que se oscurecía, Lucía sabía que no había más camino que ir junto a Gabriel hacia el corazón de la tormenta. El viaje a Santa Rosa comenzó antes del amanecer del tercer día, cuando la tierra aún conservaba el frío duro de la noche y las últimas luces en Santa Aurelia eran solo puntos de fuego titilantes en medio de la gran oscuridad. Rosario puso en manos de Lucía un paquete de galletas secas, una botella de agua y el recordatorio de que los hombres fuera del distrito hablaban con suavidad pero mordían con la misma dureza que los de la taberna.
mientras que Mateo Ruiz pidió ir como testigo, pero Gabriel se negó. Cuanto menos gente, más difícil sería ser despedazados con testimonios contradictorios. Por eso finalmente solo él y Lucía subieron al carruaje, trayendo consigo la copia del testamento, la carta de don Esteban, el cuaderno de notas del padre de Lucía y algunos documentos que Mateo Ruiz robó del viejo almacén en San Felipe. El camino a Santa Rosa duraba casi mediodía, pasando por pastos bajos, por muelles de caballos abandonados, por un tramo de colinas rocosas donde el viento siempre soplaba más fuerte de lo que a uno le parecía razonable. En el carro, entre el sonido de las ruedas de madera sobre la tierra dura y el olor a cuero viejo, ambos hablaron poco, no porque faltaran palabras, sino porque cada frase ahora pesaba demasiado. Ya no estaban en la etapa en que podían usar palabras dulces para aliviar el miedo. Al contrario, ambos entendían dolorosamente que de ahora en adelante todo podía perderse muy rápido. Había tramos en los que Gabriel ponía su mano para sostener el costado del carro, para que no saltara, y su brazo tocaba casi la manga de Lucía, y luego se retiraba muy suavemente, como un instinto que aún no se atrevía a creer que tenía derecho a quedarse. Había tramos en los que ella se volvía para mirar el contorno de sus pómulos bajo la luz gris temprana, y de repente veía cuán solitario era este hombre bajo esa apariencia dura y silenciosa que todo el pueblo confundía con frialdad. Esa soledad ya existía antes de que ella llegara. Ella no la creó, pero ahora, de alguna manera, se había convertido en la única persona que la veía con claridad. Precisamente eso hizo que el sentimiento en su interior dejara de ser una borrachera borrosa. Se convirtió en algo muy doloroso y muy maduro. No solo quería ser amada por él. Quería que el mundo dejara de quitarle más cosas a él. Santa Rosa era mucho más grande que Santa Aurelia, con calles pavimentadas con piedra en la zona central, una estación amplia, la oficina del distrito de 3 pisos construida con ladrillos rojos y letreros más brillantes. Pero esa grandeza no hacía que Lucía se sintiera segura. Al contrario, los lugares concurridos, con suficientes leyes y suficientes personas con poder, solían ser aún más peligrosos para mujeres como ella. En Santa Aurelia, la gente podía odiar o chismorrear, pero al menos se conocían las caras. En Santa Rosa, una decisión sellada bastaba para devorar la vida de una persona sin que nadie tuviera que mirarla directamente a los ojos. La oficina del distrito los recibió con olor a papel, tinta, polvo y la frialdad invisible del poder. Varela ya estaba allí antes, impecable como siempre, parado junto a Esteban Jr., y una mujer de cabello plateado vestida elegantemente, a la que Lucía reconoció de inmediato como la señora Valdés, la esposa oficial de don Esteban. Solo el primer vistazo bastó para que ella volviera a sentirse en su antigua posición. La hija sin nombre. La mancha puesta en medio de la gran sala de estar. Pero la vida la había cambiado más de lo que ella alcanzó a comprender. Esta vez, Lucía no bajó la cabeza. El primer careo tuvo lugar en una habitación larga de ventanas altas, donde la luz del mediodía caía en franjas pálidas sobre el suelo de madera. La notaria a cargo era una mujer de más de 40 años llamada Teresa Molina. Rostro perfilado, mirada aguda y una voz que le daba a uno la sensación de que no era alguien fácil de tragar mentiras envueltas en seda. Solo el hecho de que el distrito permitiera que una mujer así ocupara el asiento de registro ya era suficiente para que Esteban Jr. mostrara su descontento. Teresa escuchó a cada parte sin apresurarse a concluir. El lado de los Valdés presentó el testamento resumido, un acta de nacimiento que no mencionaba a Lucía y el testimonio de que ella era solo una secretaria a la que el viejo padre, por compasión, le había permitido alojarse. El lado de Lucía tenía la copia de la cláusula privada, la carta escrita a mano de don Esteban y el relato de Mateo Ruiz sobre el robo del original de la caja fuerte.
El problema radicaba en que todo lo que ella tenía seguía siendo una copia o una carta manual, mientras que la otra parte poseía los papeles oficiales ya sellados. Justo en ese momento, Teresa hizo una pregunta que parecía pequeña, pero bastó para cambiar el panorama. Si la señorita Lucía era solo una secretaria sin vínculos de sangre, ¿por qué don Esteban le entregó personalmente a ella la cláusula de las tierras en Cielo Bajo, en lugar de a su abogado o a sus hijos legítimos? Esteban Jr. respondió que fue un acto de demencia de un hombre moribundo. La señora Valdés, fríamente, dijo que los hombres viejos solían ablandar su corazón ante las cosas malas que habían consentido. Esa frase no solo apuntaba a Lucía, desgarraba de nuevo la vieja herida sobre su madre justo en medio de la oficina del distrito. Lucía escuchó sintiendo su garganta arder. Pero antes de que pudiera responder, Gabriel habló primero. No fue fuerte, no fue acalorado, solo claro y firme. Dijo que en el oeste uno puede falsificar papeles, comprar sellos, cambiar testimonios, pero es difícil fingir la mirada de alguien que teme a un pedazo de tierra más que a perder su reputación. Dijo que si Cielo Bajo realmente no tuviera nada que ver con la familia Valdés, Esteban Jr. no se habría tomado la molestia de viajar hasta Santa Aurelia para perseguir a una mujer por la que medio pueblo sabía que él no se dignaba a preocuparse. Esa frase hizo que toda la sala guardara silencio un latido. No era una prueba legal, pero tocaba directamente la psicología. Y justo cuando todo empezaba a inclinarse levemente a favor de Lucía, el desastre llegó del lugar que menos esperaba. Un hombre delgado, de cabello salpicado de gris. Fue llamado como testigo adicional. Lucía, al verlo, entendió que todo el poco calor que le quedaba acababa de serle arrebatado. Era Tomás Ferrer, el antiguo mayordomo de la mansión Valdés, el mismo hombre que le enseñó cómo sostener la pluma de ganso para no cansarse cuando era niña. El hombre que a escondidas le llevaba medicinas a su madre las noches de fiebre alta. La única persona, además de su madre, en la que alguna vez pensó que podía confiar. Y él venía aquí para declarar que sus propios ojos habían visto a Lucía saqueando la caja fuerte la noche en que murió don Esteban. No hay traición más dolorosa que la que viene de la persona que uno aún conserva en la última parte decente de sus recuerdos. Lucía no gritó. Solo sintió que todo su cuerpo se enfriaba hasta casi olvidar respirar. Porque si incluso este hombre le daba la espalda, el precio del amor ya no era solo atreverse a confiar en Gabriel o no. Era reconocer que tal vez esta vida la había forjado de la forma más cruel, sin permiso para confiar en casi nadie. La traición de Tomás Ferrer no derrumbó a Lucía en ese instante. Fue más profundo que eso. Retiró el sonido de todo su entorno, haciendo que las voces en la oficina del distrito de repente sonaran como si vinieran de un lugar muy lejano. La señora Valdés se enderezó más. Esteban Jr. esbozó una sonrisa corta llena de triunfo. Varela se inclinó para intercambiar algo con el secretario a su lado, como si todo hubiera vuelto a la trayectoria que él esperaba. Mientras tanto, Lucía solo miraba al viejo mayordomo, el hombre que a sus 10 años había sostenido sus manos manchadas de tinta, para decirle que la escritura de las mujeres también puede ser afilada como un cuchillo si se sabe colocar en el lugar correcto. El hombre que a escondidas le cambiaba los zapatos los días de lluvia para que la esposa legítima no se diera cuenta de que había pasado por el pasillo principal. Precisamente él ahora estaba frente al distrito, bajo la bandera, y decía que ella era la que saqueó la caja. La ladrona. La que fue consentida hasta el punto de creerse con derechos. Hay momentos en que el dolor no llega como un corte, sino como una puerta que se cierra muy despacio justo en el pecho. Gabriel se dio cuenta del cambio en su semblante antes incluso de que ella misma comprendiera que estaba a punto de caer. Acercó un poco su silla, y la punta de sus dedos tocó muy suavemente el dorso de la mano de ella bajo el borde de la mesa.
no lo suficiente para que los de afuera lo vieran, pero sí para sacarla del abismo de silencio. Ese pequeño gesto fue el único punto real en ese momento. Teresa Molina dejó que Tomás Ferrer terminara de hablar y luego le preguntó si tenía alguna prueba más allá de haberlo visto con sus propios ojos. Él respondió que escuchó la apertura de la caja. Vio a Lucía salir de la biblioteca con un paquete de papeles menos de media hora después de que don Esteban muriera. Teresa preguntó a continuación por qué no informó de inmediato al distrito en ese momento. El viejo mayordomo bajó la mirada, diciendo que había confiado en que ella lo entregaría a la mañana siguiente, pero que huyó antes. En cuanto al testimonio, encajaba de forma molesta, lo suficiente como para que, al ponerse al lado de su larga reputación y la baja posición de Lucía, el distrito se inclinara fácilmente hacia un lado. Pero justo allí, Gabriel intervino con una voz más baja y profunda de lo habitual, haciéndole a Ferrer una pregunta que hizo que toda la sala se detuviera. Si usted realmente creía que ella robaba por codicia, ¿por qué dejó que llegara viva hasta Santa Aurelia, en lugar de mandar a alguien a interceptarla de inmediato en la estación de San Felipe? Una pregunta muy de hombre del oeste. Pocas palabras, golpeando directo al punto débil. Ferrer levantó la vista por primera vez para mirar fijamente a Lucía, y ella juró que vio en sus ojos algo que no era precisamente culpa, ni precisamente lástima, sino que se parecía al cansancio de quien ha guardado silencio tanto tiempo que ya no recuerda por dónde empezó a mentir. Teresa también notó ese momento de duda, porque no dejó que él respondiera de inmediato, sino que ordenó disolver la sesión de la mañana y regresar por la tarde con documentos complementarios. Al salir de la oficina, Lucía casi no podía caminar. No lloró en medio del pasillo, solo se quedó junto a la gran ventana mirando el patio del distrito, donde los carruajes iban y venían. El polvo del sol flotaba, y el mundo seguía indiferente como si hace un momento su corazón no hubiera sido destrozado una vez más. Gabriel estaba a su lado. No le preguntó si estaba bien. Él era lo suficientemente perspicaz para entender que esa era una pregunta sin sentido. Mucho tiempo después dijo muy suavemente: «Él está ocultando algo». Lucía no se volvió para mirarlo, o tal vez solo está vendiendo lo último bueno que alguna vez tuvo. Esa respuesta hizo que ambos guardaran silencio. No porque Gabriel no tuviera nada que decir, sino porque hay heridas nuevas que necesitan ser respetadas con silencio antes de ser tocadas. Por la tarde, el giro llegó de donde pocos esperaban. Cuando Teresa llamó a Ferrer de nuevo para carearlo en privado sobre algunos detalles de tiempo y la llave de la caja fuerte, se le pidió a Lucía que esperara en una pequeña habitación contigua. Se sentó allí sola, con la puerta entreabierta, mirando la pared de cal agrietada y sintiendo por primera vez un cansancio tal que quería abandonar todos los papeles, las tierras, el apellido Valdés, el apellido Montes y a todos los hombres que habían convertido la vida de las mujeres en un campo de batalla de firmas. Pero entonces escuchó la voz de Ferrer elevarse tras la puerta de madera. No se oían las frases completas. Solo se captaban fragmentos. He cumplido mi palabra durante 12 años. Ella no murió completamente por enfermedad. Si lo digo todo, ustedes tampoco estarán más limpios. Lucía se puso de pie de un salto. Se escuchó el roce de sillas en la otra habitación, y luego Teresa la llamó a ella y a Gabriel. Ferrer estaba pálido como la ceniza. Sus manos viejas apretaban el sombrero hasta arrugar todo el ala. Teresa no desperdició tiempo en rodeos. Dijo que este mayordomo acababa de admitir que no vio a Lucía abrir la caja. Solo la vio salir de la biblioteca con el paquete de papeles después de que él mismo abriera la puerta durante la noche por orden secreta de don Esteban. Esa pequeña diferencia legal era grande como un río. La convertía de intrusa en depositaria. Pero la historia no terminó allí. Ferrer, como si finalmente hubiera llegado al límite de una vida guardando secretos, contó algo más,
que espesó el aire en la habitación. La madre de Lucía, antes de morir. No fue solo por debilidad pulmonar. Ella le había exigido a don Esteban que hiciera pública la identidad de su hija, o al menos la sacara de la casa tras el jardín de naranjos, antes de que la esposa oficial lo supiera todo. Esa disputa llevó a que fuera trasladada a otro lugar, por un tiempo en una casa de reposo, organizada por la señora Valdés. Cuando regresó, su salud ya no era la misma. Ferrer no se atrevió a decir que fue dañada, pero creía que fue debilitada mediante el uso de sedantes de dosis fuerte. Don Esteban lo sabía, pero eligió callar para mantener el orden familiar. Esa era la razón por la que dejó la tierra de cielo bajo a Lucía, no por una justicia tardía, sino porque el complejo de culpa de toda una vida finalmente emergió al morir. El precio del amor. Lucía entendió de repente otra capa más. No era solo la sangre y la traición entre hombres, era también lo que las mujeres como su madre, como ella misma, como tantas otras habían tenido que pagar al ser empujadas a la oscuridad para que las familias con apariencia de integridad siguieran existiendo. Escuchó sintiendo que el corazón le dolía tanto que casi no quedaba espacio para la rabia, porque esta verdad era demasiado grande. Hacía que su madre ya no fuera solo la mujer de destino desafortunado en la casa tras el jardín. Era una víctima en todo el sentido de la palabra del poder educado, de esa violencia que no necesita levantar la mano y aún así mata la vida de una persona. Ferrer aún dijo una última frase como si arrojara el resto de su vida sobre la mesa. Don Esteban había escrito otra confesión, que no puso en la caja fuerte, sino que escondió en el lugar donde sabía que solo Lucía podría encontrarla si tenía el valor suficiente para volver a San Felipe, en el lado interior de un viejo marco de retrato colgado en la biblioteca. Si se lograba recuperar, todas las disputas sobre el origen y los términos de la herencia se cerrarían. Pero volver a San Felipe en este momento no era diferente a entrar en la guarida del lobo. Esteban Jr. ya la esperaba allí. Y justo cuando todo parecía abrir un camino más, apareció una nueva elección más dolorosa: ir a buscar la última prueba que podría salvarlo todo, o quedarse a conservar la frágil parte de seguridad que quedaba antes de que nada tuviera remedio. Gabriel fue el primero en oponerse cuando Teresa Molina mencionó lo de volver a San Felipe. No necesitó levantar la voz, solo un corto movimiento de cabeza negando, con los ojos grises oscurecidos. Bastó para que Lucía entendiera que él consideraba aquello extremadamente peligroso. Esa ciudad no era Santa Aurelia, donde la gente aún se miraba a través de las cercas y las tabernas. San Felipe era el centro del distrito. Era la casa Valdés. Era tierra de papeles, sirvientes, guardias e innumerables puertas cerradas con más poder que con hierro. Volver allí significaba entrar en la región de los recuerdos más dolorosos de Lucía, y además, bajo el título de alguien que disputa una herencia. Teresa sugirió que podría solicitar una orden de registro urgente al juez, pero luego ella misma comprendió que cualquier orden llegaría más tarde de lo que los Valdés tardarían en desmontar el marco del cuadro. Solo había una forma de ir un paso por delante. Ferrer, al parecer habiendo decidido soltar el resto de su secreto, dijo que conocía una entrada lateral que daba al jardín este de la biblioteca, la cual solía ser usada por los sirvientes para llevar expedientes sin tener que pasar por el vestíbulo principal. Si iban de noche, aún había una oportunidad. Rosario, cuando escuchó el relato durante esa cena en la pequeña habitación alquilada en Santa Rosa, de inmediato golpeó la cuchara contra la mesa y dijo que cualquier hombre que propusiera un plan así debía estar o demasiado enamorado, o demasiado loco, y que usualmente era ambas cosas. Lucía debería haber reído, pero la tensión en ella era demasiado clara. Cada paso que habían dado desde que puso un pie en Santa Aurelia exigía un nuevo precio. Primero el honor, luego la confianza, luego la sangre. Ahora el siguiente precio podría ser la vida. Miró a Gabriel sentado a la cabecera de la mesa.
con la lámpara de aceite cortando su rostro en claros y oscuros definidos, y sin necesidad de que nadie lo dijera. Supo que él iría con ella si decidía hacerlo. Eso era precisamente lo que más le dolía el corazón. El amor ya no era una posibilidad vaga. Se había convertido en una realidad capaz de matar. Gabriel no la miró directamente cuando habló. Solo miró la taza de café ya fría frente a él. Si vas tú, voy yo. Solo eso. Sin negociar. Sin amenazar. Sin obligarla a quedarse por seguridad. Precisamente, ese respeto hizo que ella tuviera aún menos ganas de arrastrarlo consigo. Porque por primera vez en su vida, estaba al lado de un hombre dispuesto a estar junto a ella sin quitarle su derecho a elegir. Pero también por eso, ya no podía elegir fácilmente. Esa noche, Lucía casi no durmió. Se sentó junto a la ventana de la posada mirando la lluvia fina sobre las calles de Santa Rosa, pensando en su madre, en el padre que se había asustado demasiado tarde, en Ferrer, en el viejo marco del retrato en la biblioteca de San Felipe y en Gabriel, que estaba en la habitación de al lado y de quien sabía que tampoco dormía. Hay noches en las que uno ya no distingue si tiene miedo por la verdad o porque empieza a tener algo que perder. Casi al amanecer, fue a su habitación. No llamó. Solo se quedó en la puerta entre la tenue oscuridad y pronunció suavemente su nombre. Gabriel estaba despierto, sentado al borde de la cama, sosteniendo un viejo reloj de bolsillo. Al verla, no preguntó qué pasaba. Solo se puso de pie. Lucía se acercó lo suficiente para ver con claridad el cansancio y la ternura en sus ojos. «No quiero perderte por culpa de mi apellido», dijo. Esta fue la confesión más dolorosa desde que se dio cuenta de que lo amaba. No fue un «te amo». Fue un «no quiero perderte», porque amar a esta edad, después de tantas pérdidas, siempre viene acompañado del miedo a perder de verdad. Gabriel dejó el reloj sobre la mesa. La miró largo tiempo y luego dijo lo que había guardado en su corazón desde aquel día en la iglesia. Tú no trajiste ese apellido a mi vida, Lucía. Ya estaba aquí desde hace mucho tiempo. Tú solo eres la persona que me obligó a mirarlo de frente. Esa frase no hizo que el peligro fuera menor, pero cortó gran parte del complejo de culpa que ella había cargado desde el principio. Luego, muy despacio, él extendió la mano y tocó su mejilla. No fue el beso feroz de los raros días de paz. Fue solo un toque suficiente para que ella comprendiera que él ya había decidido no dejar que el miedo eligiera en su lugar. Ninguno volvió a dormir. En cuanto el cielo cambió a un azul pálido, partieron hacia San Felipe junto con Ferrer. San Felipe los recibió con esa apariencia de pulcritud falsa, de un lugar mucho más rico que los demás pueblos polvorientos. La calle principal adoquinada, tiendas de cristal, balcones de hierro, y la casa Valdés, alzándose como una fortaleza de cal blanca tras las hileras de naranjos. Pero para Lucía, todo allí solo tenía el sabor rancio de la opresión. El olor a cera en los pasillos. El sonido de los pasos de los sirvientes intentando caminar suavemente. La forma en que los cuadros miraban hacia abajo como jueces muertos. Ferrer los guió por el jardín, tal como había prometido. El cielo estaba entonces cubierto de nubes bajas. Aún no había oscurecido del todo. Pero la luz era lo suficientemente débil para que las sombras de los árboles los cubrieran. Entraron en la biblioteca por la puerta trasera que Ferrer solía usar cuando trabajaba allí. La habitación estaba casi idéntica en el recuerdo de Lucía. La gran mesa de madera, las estanterías altas, el reloj de péndulo y el retrato de un don Esteban más joven, sentado junto a su caballo negro favorito colgado en la pared oeste. La sensación de volver exactamente al lugar que la había hecho vivir como una sombra era peor que una pesadilla. Lucía tuvo que apretar los dientes antes de acercarse al marco del cuadro.
Ferrer soltó con manos temblorosas los clavos traseros, mientras Gabriel vigilaba la puerta, cada músculo de su cuerpo como una cuerda tensa, cuando la parte trasera del marco se abrió. Un sobre marrón delgado cayó al suelo. Justo en ese momento, todo debería haberse aliviado. Pero la vida nunca permite que uno obtenga la última prueba con facilidad. La puerta principal de la biblioteca se abrió violentamente. Esteban Jr. estaba allí, junto con 2 sirvientes corpulentos y la señora Valdés detrás. Sin gritos, sin sorpresas fingidas. Habían estado esperando. Tal vez Ferrer había sido vigilado. Tal vez esta casa nunca había tenido realmente un rincón que escapara a sus ojos. La señora Valdés miró a Lucía, con los labios tan finos que casi no tenían contorno, y dijo una frase que congeló el aire. Esta niña es igual que su madre, siempre pensando que puede tomar lo que no le pertenece. Ese insulto ya no hizo temblar a Lucía como antes. Por el contrario, hizo que una extraña calma cayera sobre ella. Quizás el ser humano, después de dar suficientes vueltas por el dolor, llega al punto en que ya no puede ser asesinado por palabras venenosas. Gabriel dio un paso al frente, con la mano ya cerca de su arma. Esteban Jr. rió, diciendo que si planeaban usar la violencia en su casa, solo demostrarían la acusación de que no eran más que un vaquero ambicioso de tierras. Pero esta vez Lucía no necesitó que nadie hablara por ella. Recogió el sobre, lo abrió allí mismo y, bajo la mirada de todos, leyó en voz alta la última confesión de don Esteban, que Lucía era su hija de sangre, que la tierra de Cielo Bajo junto con el manantial relacionado habían sido tomados de la casa Montes en una transacción forzada, que él la dejaba para reparar el error con ambas partes. Esas palabras, pronunciadas en medio de la biblioteca, donde toda su vida solo se le había permitido entrar como sirvienta, tenían una fuerza mayor que cualquier amenaza, golpeaban directamente la superficie limpia que la familia Valdés había construido durante años. Esteban Jr. se lanzó a arrebatar el papel. Gabriel lo detuvo. Un sirviente sacó un arma. Ferrer gritó. La señora Valdés retrocedió un paso como si finalmente viera que la casa que protegía con silencio se estaba agrietando de verdad. El caos estalló rápido como un rayo que prende fuego a una cortina. Entre el ruido de sillas volcadas y respiraciones agitadas, sonó el primer disparo. Lucía no supo a quién iba dirigido. Solo sintió que Gabriel la empujaba hacia abajo, junto al escritorio, antes del estrépito de cristales rotos. Al levantar la vista, vio sangre brotando de su brazo. No era mucha, pero fue suficiente para que todo el mundo se redujera a ese único punto rojo. En cuanto a Esteban Jr., en lugar de asustarse, tomó una lámpara de aceite y la arrojó contra la alfombra. El fuego prendió en el borde de las cortinas con rapidez. Prefería quemar la biblioteca antes que permitir que el papel saliera de allí. Fue en ese momento cuando Lucía comprendió que el enfrentamiento final ya no estaba en el distrito. Estaba aquí, entre el fuego, la sangre, los recuerdos y la decisión de quién estaba dispuesto a perder qué para mantener viva la verdad. La biblioteca de la Casa Valdés ardía al estilo de esas habitaciones que han guardado secretos demasiado tiempo, rápido, con urgencia, como si la propia madera, las cortinas y los papeles hubieran esperado ese momento desde hacía muchos años. El fuego lamió el borde de las cortinas, devoró la alfombra de lana y luego prendió en la esquina de la mesa con las pilas de expedientes viejos. Los gritos de la señora Valdés llamando a los sirvientes, los tosidos de Ferrer por el humo, los insultos siseados de Esteban Jr., todo se mezclaba en un sonido distorsionado que solo existe en los momentos en que un orden artificial finalmente se derrumba. Gabriel sostenía una mano sobre su brazo sangrante y con la otra puso de pie a Lucía. «Vámonos», dijo, corto y cortante. Pero Lucía no se fue de inmediato. La confesión de don Esteban estaba en su mano, pero los expedientes alrededor de la habitación podían ser lo que el distrito necesitaba para que nadie volviera a contar la historia al revés. Esa es siempre la tragedia de las mujeres como ella.
incluso huyendo del fuego. Siguen pensando en la prueba suficiente para que nadie vuelva a narrar su vida con la voz de otro. En un impulso casi frenético, agarró una pequeña pila de cuadernos sobre la mesa que Ferrer gritó que eran los libros de gastos privados de su padre. Quizás solo eso fue lo que los salvó después. Porque justo cuando Gabriel la sacaba por la puerta trasera, una viga del techo se desplomó sobre el lugar donde habían estado parados apenas un segundo antes. La salida al jardín estaba inundada de humo. Ferrer iba detrás, tosiendo violentamente pero intentando aún cubrirlos de los sirvientes de la casa Valdés, que andaban desorientados entre el fuego. Esteban Jr. no los persiguió de inmediato. Tenía que elegir entre salvar su vida, salvar su casa o salvar su sarta de mentiras. Y por fortuna, hubo veces en que el fuego fue más fuerte que la codicia en el momento justo. Corrieron a través del viejo huerto de naranjos, pasaron por la puerta lateral y salieron al camino trasero donde Teresa Molina ya había preparado un carruaje más cerrado según lo acordado para el peor de los casos. Al llegar allí, Lucía vio con claridad el brazo de Gabriel. La bala le había rozado el bíceps, empapando la manga de sangre. Debería haberse asustado. Pero después de todo lo pasado, el miedo en ella se había agudizado hasta convertirse en concentración. Rasgó su chal para vendarlo temporalmente allí mismo en el carro, mientras Gabriel aún sostenía la bolsa de papeles como si el dolor en el brazo no fuera suficiente para hacerlo soltar aquello por lo que tanto habían pagado. Santa Rosa los recibió esa noche con médicos, la oficina del distrito abierta fuera de horario y una Teresa Molina con el rostro tan serio que incluso los guardias esquivaban el sonido de sus pasos. Cuando la confesión de don Esteban, los libros de gastos privados y el testimonio de Ferrer fueron puestos sobre la mesa del juez, todas las salidas para los Valdés quedaron prácticamente bloqueadas. No solo Lucía fue reconocida como hija legítima en términos de herencia, no solo la tierra de Cielo Bajo y el manantial fueron congelados a la espera de una nueva repartición, sino que, más importante aún, el distrito abrió una investigación sobre toda la red de transferencias forzosas entre los Valdés, los Beltrán y las oficinas subordinadas. El nombre de Gabriel también fue limpiado de cualquier acusación de complicidad después de que Ferrer confirmara que él se había negado a recibir dinero sucio relacionado con la excavación de las acequias. Pero la victoria no llegó con la sensación de esas historias hermosas que la gente suele contar. Llegó con el olor a humo aún impregnado en el cabello, con el brazo de Gabriel doliendo tras los puntos de sutura, con los ojos de Lucía rojos por la falta de sueño y con un vacío de agotamiento en el pecho después de comprender que finalmente no tenían que huir. Al menos no esta noche. Los días siguientes transcurrieron como después de una gran tormenta. La tierra aún no estaba tranquila, pero el cielo había cambiado de color. Esteban Jr. no fue a prisión de inmediato. Las familias como la suya siempre tenían dinero suficiente para alargar las cosas. La señora Valdés cerró su casa y se negó a recibir visitas, mientras que su gran mansión por primera vez no parecía un símbolo de poder, sino una cáscara vacía, azotada por las olas. Ferrer se quedó en Santa Rosa un tiempo para seguir declarando, envejeciendo visiblemente, en apenas unos días como quien acaba de soltar por fin el último secreto de su vida. Teresa Molina, con esa dureza propia de las mujeres que no necesitan que nadie las autorice a ser estrictas. Iba y venía entre el distrito y Santa Aurelia, para asegurarse de que nadie volviera a enterrar el expediente. Lucía y Gabriel regresaron al Rancho Montes cuando la hierba de principios de primavera empezaba a brotar con una capa verde muy fina entre los parches amarillos viejos. En el camino de regreso, ella se sentó a su lado como en aquel primer viaje nocturno. Pero todo era diferente. Ya no había un nombre falso entre ellos. Ya no había un sobre envuelto en tela encerada molestando bajo la ropa como un cuchillo. Ya no había un matrimonio solo para ganar tiempo. Hubo una tarde,
mientras el carro avanzaba despacio por la cuesta que miraba hacia cielo bajo, en que Gabriel detuvo los caballos. El cielo del oeste. Aquel día era azul y diáfano, al estilo que solo hay después de una tormenta, tan amplio y alto que uno se sentía pequeño y, al mismo tiempo, sentía que si no levantaba la vista, desperdiciaría algo sagrado. Miró hacia el manantial al pie de la colina, donde la luz del sol lo tocaba formando una delgada franja de plata, y luego se volvió hacia Lucía. Su rostro aún mostraba las huellas del cansancio tras los días en el distrito. Su brazo aún no había sanado del todo, pero sus ojos grises habían perdido aquella antigua frialdad. Odiaba tu apellido, dijo sin rodeos. Y luego me odié a mí mismo por no poder dejar de protegerte aun sabiendo aquello. Y luego, finalmente, comprendí que no puedo dejar que los que han muerto sigan decidiéndolo todo por los que estamos vivos. Esa frase no fue gritada, pero caló más hondo que cualquier juramento. Lucía sintió que los ojos le escocían de forma impotente, porque eso era precisamente lo que ella también acababa de aprender. Si dejaba que los pecados de su padre, el silencio de su madre y la codicia de los hombres muertos o moribundos la controlaran, ella y Gabriel solo serían los hijos obedientes de una vieja tragedia. Y el amor, si tenía algún sentido, debía ser el acto de atreverse a salir de la sentencia que otros habían escrito para uno. Puso la mano sobre su brazo herido, sin esquivarlo más, sin miedo a deberle nada. No quiero ser perdonada como si fuera un regalo, dijo. Quiero que se me permita quedarme como una elección. Gabriel rió muy suavemente. Una risa que llegaba tarde pero que hacía que su rostro perdiera años de hermetismo. Entonces quédate, respondió. No porque no tengas otro lugar a donde ir, sino porque, bajo este cielo, quiero que el primer lugar en el que pienses cuando estés cansada sea tu hogar. Quizás fue aquella la primera propuesta de matrimonio real que tuvieron, aunque en el registro de la iglesia ya fueran marido y mujer desde antes. Aquel verano, el Rancho Montes no se volvió rico mágicamente, ni convirtió todos los dolores en un relato de belleza impecable. La tierra de cielo bajo tuvo que pasar por varias sesiones de repartición antes de que la propiedad fuera transferida legalmente de forma justa. El distrito aún enviaba gente para medir las acequias, interrogar a los pobladores y tomar declaraciones. La gente en Santa Aurelia tardó un tiempo en dejar de murmurar cuando Lucía pasaba, y quizás algunos nunca dejarían de llamarla la hija fuera del matrimonio de los Valdés. Pero esas cosas se fueron haciendo pequeñas ante realidades más tangibles. Di Rosario le enseñó a Lucía cómo llevar correctamente los registros del forraje según la temporada. Ferrer envió un par de veces notas breves pidiendo disculpas con la torpeza propia de quien está más acostumbrado al silencio que a las palabras. Teresa Molina pasó por el rancho una tarde soleada para firmar los últimos documentos de cesión temporal de los derechos del manantial, y luego se sentó a tomar café con Rosario, como si las mujeres que sobreviven a todo en este mundo pudieran reconocerse mutuamente sin necesidad de muchas palabras. La salud de Di Teresa se debilitó tras la enfermedad y el largo impacto emocional, pero sus ojos brillaban más, como quien finalmente ve que sus años de silencio no habían pasado completamente en vano. En cuanto a Lucía, cada mañana abría la puerta para mirar el campo extendiéndose bajo el cielo del oeste. Y ya no se sentía como una fugitiva bajo un nombre falso. Era Lucía. Simplemente eso. Con cada parte de verdad y error de su propia sangre, con cada pérdida que había atravesado y con el hombre que nunca prometió que la vida sería más fácil, pero que siempre estuvo a su lado cuando se puso difícil. Había tardes en las que Gabriel regresaba a caballo cuando el sol teñía de dorado la cerca, y ella lo esperaba en el porche con un vaso de agua fresca en la mano, viéndolo desmontar despacio porque su viejo brazo a veces aún le dolía, y de repente sentía que todo dolía, y se suavizaba a la vez en su interior. El amor no borra el precio que se ha pagado.
solo hace que ese precio ya no sea en vano. Y eso es quizás lo que bajo el cielo del oeste quiere dejar después de todo. Bajo un cielo del oeste tan amplio que los seres humanos se sienten fácilmente como si no fueran nada. Siguen existiendo historias de amor que no vienen a salvar a nadie del pasado, sino a enseñarles que se puede seguir viviendo con ese pasado sin dejar que éste los gobierne. No es un final de milagro, sino de una verdad mucho más cálida y rara. Después de todo, se han encontrado, no como refugiados de la tormenta, sino como dos seres que finalmente tuvieron el valor de construir un verdadero hogar bajo el mismo cielo que una vez los vio más solos.